Bueno, de nuevo agradecer vuestra asistencia presencial y virtual. Como comentaba anteriormente, soy Jaime Espín, soy profesor de la Escuela de Salud Pública, economista de salud, y para mí la verdad que es un honor estar hoy aquí, no solamente porque estoy en casa, o en casa como yo, sino porque voy a presentar un estudio que hemos llevado trabajando bastantes meses, y sin duda, como es de bien nacido ser agradecido, primero agradecer a Pfizer por el patrocinio. En segundo lugar, a los compañeros por estar aquí, pero en tercer lugar yo creo que tengo que agradecer a Biosyn este esfuerzo que hicieron de colaboración con la Escuela Andaluza de Salud Pública, ¿no? Es un acuerdo algo especial porque conseguimos algo que para nosotros ha sido clave y es conseguir datos reales de consumo de medicamentos en España, ¿no? Con lo cual, gracias a Encarna que está aquí. Este es un trabajo que a mí me toca presentarlo, pero lógicamente es un trabajo en equipo, especialmente Leticia y Susana, que están por aquí, compañeros de la escuela. Y no solamente esto, sino que hemos tenido el privilegio y el honor de que el trabajo ha sido revisado por Félix Lobo, Marta Trapero y José Martín Olmos, que son gente de reconocido prestigio en este ámbito, ¿no? El informe estará ya pronto en la página web de Biosyn y la página de la escuela. Pronto significa antes de final de año, pero tenemos la oportunidad de presentarlo por primera vez hoy y la verdad que eso es un honor, ¿no? Aquellos que no me conocen, quiero presentaros este informe, que es un informe muy antiguo, veréis allí que pone enero 2011. Durante ese periodo, durante unos cuantos años, la escuela tuvo un acuerdo con la Comisión Europea y nosotros hicimos bastantes estudios sobre el mercado farmacéutico. Una de las cosas que más me sorprendió sobre aquella época es que hicimos un estudio sobre la competencia del mercado, hicimos estudios sobre acuerdos innovadores de financiación y a mí me llamaban muchas veces para dar conferencias y nunca me llamaban para dar conferencias sobre biosimilares. De hecho, José Antonio lo ha comentado, yo recuerdo compañeros médicos que en el año 2012, 2013 le decía, estoy trabajando en biosimilares, y me decían, ¿qué es un biosimilar? ¿No? Entonces, esta presentación en parte es para explicar que la escuela ha tenido, de hecho este es el primer informe europeo que existe sobre medicamentos biosimilares, y también un poco en honor a Joan Rovira, que era un compañero que falleció hace unos cuantos meses, ¿no? Nada nuevo sobre biosimilares que no hayan dicho los compañeros anteriormente, ¿no? Medicamentos biológicos supone una preocupación para los pagadores públicos. Carlos ha ido, José Antonio presenta algunos datos y sabemos que en los últimos años, cuando vemos el gasto farmacéutico, los biológicos son un 30%. Elemento importante, y quiero hablar de unas cosas importantes, es el elemento de la patente. José Antonio me lo comentó, cuando un medicamento sale al mercado, un medicamento innovador tiene una patente. Cuando tienes una patente, tienes un derecho exclusivo de explotación. Cuando un medicamento de síntesis química pierde la patente, se llama genérico. Cuando un medicamento de síntesis biológica pierde la patente, se llama biosimilar. Y esa distinción no es banal, porque la patente es igual, más o menos igual, los famosos 20 años de la patente y los 10 años de disfrute, pero a efectos prácticos tiene sus implicaciones muy importantes. Y yo que trabajé durante mucho tiempo en genéricos, lo veo en los medicamentos biosimilares. Y tiene que ver con lo que ha explicado también Carna, es mucho más complejo. Hacer un ensayo clínico de medicamentos biológicos es mucho más caro, con lo cual, cuando sale un medicamento biosimilar, el potencial ahorro no puede ser el que esperamos con los genéricos. Me acuerdo que cuando salió el primer genérico de imatinib, creo que me dijeron, llegaron al 90%. No esperéis que el primer biosimilar va a llegar con 90% de descuento. Entonces, ese detalle es crucial para explicar lo que ocurre con los medicamentos genéricos. Y como economista me gusta mucho más la frase última, que promueve y genera competencia, reduciendo los precios y un mejor acceso a los medicamentos. Hace unos meses me invitaron a una conferencia sobre medicamentos biosimilares en Rumanía y me decía, no digas lo que ahorra, no digas que ahorras 200 millones de euros, di que con esos 200 millones de euros podemos tratar a 20.000 pacientes. Yo creo que a veces, cuando estamos hablando de datos y pacientes, y los economistas de salud parece que somos gente que no tenemos corazón, a veces hay que traducir estos ahorros a resultados que realmente sean más tangibles. Me dijeron, no digas que ahorran 20.000, di que ahorra, que mejora el acceso a los pacientes. Y yo creo que José Antonio también lo ha hecho bien, ¿no? En los últimos años, ¿qué ha pasado con biosimilares? Nosotros hicimos un informe de la Comisión Europea 2011, no ha habido ningún otro informe a nivel europeo, salvo los informes que hace una empresa consultora que se llama IQVIA. José Antonio ha mostrado este gráfico. Y estos informes, sin hablar aquí sobre la metodología, lo más importante es que son informes que no son datos reales, sino son una extrapolación de muestras. Esto es importante. Y yo creo que voy a un poco anticipar lo que voy a hablar después. Nuestro informe tiene
todos los datos de todo el consumo de España. Los informes que vamos a mostrar como referencia, en este caso IQVIA, no coge los datos de consumo de todos los europeos, coge unas muestras y lo extrapola, con la diferencia que puede tener el resultado. Y todos, yo lo he hecho principalmente, durante mucho tiempo utilizamos este informe porque son muy bien redactados, muy gráficos y nos muestran situaciones como esta. La situación como esta es que la incorporación de medicamentos en Europa pues muy heterogéneo según los países. Si cogemos un producto, diríamos, como muy innovador, ¿no? Trastuzumab, medicamento para cáncer de mama, de medicina personalizada, vemos un poco la tendencia que suele haber cuando hablamos de competencia en Europa. Los países nórdicos son los referentes, tienen un mercado competitivo muy interesante, no es parte de la charla, pero es como países de referencia. Luego los países, diríamos, central de Europa, Alemania, Austria, suelen tener un consumo de biosimilares o de genéricos superior a la media. Luego estamos los países mediterráneos, que estamos por la media, bajando a la media, y luego están los países del este de Europa, que suelen tardar un poco más en incorporar. Eso, si me permitís resumirlo, es mucho más complejo que eso, pero los informes de IQVIA, antiguamente IMS, nos dan esta muestra. Yo creo que uno de los informes más interesantes que se han producido los últimos años, también patrocinado por Biosyn, venía a hablar del dinero, ¿no? Porque claro, estamos hablando mucho de sostener el sistema sanitario y una cosa importante es qué es el ahorro que suponen los biosimilares. El informe que hizo Manuel García Goñi pues mostraba que en el pasado ahorró 2.300 y una proyección al futuro decía que podía ahorrar hasta 5.000 millones de euros entre el 2009 y el 2022. ¿Vale? Es una cantidad considerable si la ponemos en un contexto en el cual hay muy pocas moléculas todavía, ¿no? Si tuviéramos que hacer, cuando seamos dentro de 10 años, si hagamos otro informe, veremos que los resultados son mucho más impactantes, ¿no? Y previamente también hablaron de otros informes con los famosos informes de AIRES, ¿vale? AIRES, todos sabemos que es la famosa autoridad independiente, que en lo que hace estudios, en los últimos años mostró estos estudios, 2020-2021, y demostraba básicamente la gran heterogeneidad en el uso de biosimilares en España, debido a diversas causas que voy a explicar más adelante. Con lo cual tenemos un buen, como se dice en inglés, ¿no? Tenemos un buen background, sabemos algo del contexto, pero ¿qué hemos hecho distinto, ¿no? ¿Por qué he hecho tanto spoiler del informe que vamos a presentar aquí y que presentamos el viernes en Madrid, ¿no? Tiene que ver porque, insisto, es la primera vez que se hace un informe completo con datos oficiales del Ministerio. No es una muestra. Tenemos todo el consumo de medicamentos biosimilares en España en los últimos 7 años. 51 medicamentos biosimilares, 14 principios activos, y lo único que hemos hecho una pequeña extrapolación ha sido con Galicia porque nos faltaban datos de los últimos años. Tenemos la muestra completa de todo el país y para análisis por comunidad autónoma hemos excluido Ceuta y Melilla básicamente porque su bajo consumo distorsionaba un poco la gráfica, ¿no? El Ministerio nos ha facilitado datos, como podéis ver, de Código Nacional, fecha de registro, fecha de incorporación, etcétera, etcétera. Datos muy interesantes que han permitido hacer el estudio que vamos a ver ahora con un conjunto de resultados que ahora voy a hacerlo de modo muy resumido, pero cuando tengáis el informe en vuestra mano veréis que es mucho más completo. Hay una buena noticia siempre, y la buena noticia es que, lógicamente, por la propia característica del mercado español y del mercado competitivo y del sistema regulatorio, estamos mejorando bastante. La mejora tiene que ver por varias variables, y uno es que han surgido más biosimilares, y esta gráfica, como podéis ver, que cada vez se está estrechando más la relación entre el biológico original y el biosimilar. Como podemos ver, esta es una nueva noticia, y si tuviéramos esta reunión dentro de 10 años, veríamos que seguramente esta franja se va estrechando. Con lo cual, primera noticia es un mercado que mejora, pero con otra mucha más margen de mejora. El problema que tenemos es que hablamos de medicamentos biosimilares y cada medicamento biosimilar tiene su historia detrás. Si hiciéramos una carrera y todos empezáramos del kilómetro cero, podéis ver que el comportamiento de los medicamentos biosimilares es totalmente distinto del medicamento de tirepatida, la insulina o el bevacizumab. Si todos empezamos de cero, la velocidad de penetración es totalmente de uno a otro. Puede depender de distintas variables. Una la explicó muy bien Carlos. No es lo mismo atención primaria que hospitalaria. Y podemos ver que en atención primaria, que en hospitalaria no es lo mismo que sean medicamentos para una enfermedad crónica que para una enfermedad aguda. Lo bueno es que ya sabemos, estamos buscando algunos patrones de comportamiento que puedan ayudar a gestores sanitarios a diseñar las futuras políticas. Y un gráfico como este, en parte, y algunos de los que vamos más adelante, nos está dando algunas ideas
también es cierto que tenemos una muestra muy reducida de por dónde va el comportamiento. Y posiblemente, como hemos dicho, la atención primaria, lógicamente, es una de las primeras conclusiones que no tiene mucho margen de mejora. Posiblemente esta es una de las tablas más interesantes que podemos ver en este estudio, porque realmente viene a concretar lo que hemos dicho anteriormente. No podemos encontrar correlación en número de competidores, ni fecha de lanzamiento, ni la fecha que salió, ni cuándo salió. Fijaros que hay un medicamento, por ejemplo, aquí voy a coger eritropoyetina, que lleva 14 años en el mercado, tiene 85% y solamente tiene 2 biosimilares. Y luego hay otros medicamentos que, por ejemplo, bevacizumab, que lleva solamente 13 años en el mercado, 6 competidores y 86%. Y si vemos cada uno de los elementos que hay aquí, posiblemente por la pequeña n, que dirían los estadísticos, es difícil hacer extrapolación. Pero si luego miramos elementos concretos, esto nos va a dar pistas de cómo actuar con respecto a las políticas. Una cosa que hemos hecho más allá de los datos es un elemento que los economistas nos gusta mucho, que tiene que ver cómo mejora la competencia. El informe va a explicarlo con mucho más detalle, pero podemos ver si un mercado competitivo o no es competitivo, si un mercado es concentrado o no es concentrado. Para que pongáis un ejemplo, y todos lo conocéis, reconocéis la telefonía móvil, cuando salió antiguamente Telefónica, etcétera, etcétera, las tarifas eran muy poco competitivas y tenían una situación de monopolio. Actualmente sabéis que cada 2 por 3, sobre todo a la hora de la siesta, os llama una telefonista para ofreceros una nueva tarifa. Esa es la diferencia de un mercado competitivo o no competitivo. Lo que nosotros hemos hecho es este índice de competencia en el mercado y vemos que realmente hay mercados muy concentrados donde no hay competencia y hay mercados que son alta competitivos. Yo porque viene un poco la idea de este informe, la idea de este informe no solamente poner datos muy bonitos, sino lanzar mensajes a la autoridad sanitaria que no hagan recomendaciones sobre biosimilares, sino mejor que hacer recomendaciones sobre productos concretos. Básicamente, porque podemos ver que el índice de competencia está relacionado con la cuota de mercado. Con lo cual, si queremos aumentar la cuota de mercado, a lo mejor lo que tenemos que dirigirnos es a aquellos productos que realmente no tienen competencia y aumentar la competencia. La competencia no solamente surge porque pongamos más competidores en el mercado. La competencia también surge porque haya pocos competidores, pero tengamos precios dinámicos. Por ejemplo, hemos dicho atención primaria. ¿Qué pasa en la atención primaria? Que tenemos el sistema de precio de referencia. El sistema de precio de referencia no es tan ágil como el concurso público de un hospital. El concurso público de un hospital puede ser cada año. El sistema de precio de referencia no es tan ágil, ¿no? Este informe, insisto, con mucho más detalles a la metodología, lo podéis ver que realmente hay medicamentos, como podéis ver arriba a la izquierda, que son altamente competitivos y realmente tienen mucha cuota de mercado, y realmente abajo, medicamentos poco competitivos con muy poca cuota de mercado. Como he comentado, la muestra es pequeña, pero hablar de medicamentos biosimilares en general, yo creo que tiene un riesgo, es que estamos generalizando. Por eso, nuestro estudio, insisto, yo creo que este es otro valor añadido, tiene este subanálisis que estamos haciendo según el tipo de dispensación, yo creo que Carlos lo ha explicado muy bien, según el tipo de prescripción o de compra, pero también hemos querido diferenciarlo por el tipo de patología, si es crónica aguda, o incluso por la forma de administración. Por espacio de tiempo no voy a explicar con detalle la forma de administración, porque sabéis que hay algunos medicamentos que tienen forma subcutánea. Voy a hablar un poco más del tema de hospital versus oficina de farmacia, y sobre todo voy a hablar del tema de patología crónica versus aguda, que José Antonio ya comentó algo cuando hemos hablado un poco del cáncer, ¿no? Elemento clave en este país, cuando hacemos la media de medicamentos biosimilares, es que sale una media con 2 elementos muy dispares. Uno es cuántos tenemos medicamentos en el ámbito hospitalario y otro cuando tenemos en medicamentos de oficina de farmacia. Cuando hemos explicado la intercambiabilidad, esa es la institución que ha explicado perfectamente José Antonio, ahí vemos que realmente los medicamentos biosimilares, por nuestro sistema de precio de referencia, por el sistema de prescripción, no pueden mejorar mucho. De hecho, en el ámbito, cuando hacemos un concurso público, el ganador puede ser el más barato o el que tenga la calidad técnica. En la atención primaria, si el biosimilar cuesta lo mismo que el de referencia, la pregunta que se va a hacer es ¿por qué voy a prescribir el biosimilar? Eso no ocurre en el hospital, porque en el hospital, cuando hay un concurso público, el que gana posiblemente sea el biosimilar o el de marca, pero suele ser el más eficiente. Si aquí tenemos 2 productos con igual precio y con igual eficacia, ¿por qué voy a prescribir uno con otro? Y eso lo demuestra, pero no es un tema de España. Si nos vamos al gráfico primero que
que hemos puesto del informe IQVIA, hemos visto que realmente eso es lo que está ocurriendo en toda Europa. Los medicamentos de atención primaria, por su dificultad de ser más competitivos, tienen menor marco de mercado que si vemos el ámbito hospitalario, como podemos ver en este gráfico. Y lo podemos también ver la relación que existe entre el primer biosimilar, la competencia y la forma de comercialización. Como podéis ver, los que están por encima de la línea son los medicamentos que son de oficina de farmacia y que vuelvo a demostrarlo como he dicho. Tardan más en llegar, tienen poca competencia y seguramente además nos dan muy poco margen de ahorro. En cambio, los que están debajo de la línea son medicamentos hospitalarios, salen antes al mercado, podéis verlo, y generalmente crean mucho más competencia. Insisto, cuando hablamos de competencia, pensar no solamente en la competencia, que lo suelo decir en términos políticamente correctos, hay que pensar también en ahorros para el sistema sanitario y en corto plazo y sostenibilidad a largo plazo. Esta tabla confirma un poco lo que hemos visto anteriormente. Los colores que hemos puesto aquí vienen un poco a llamar la atención. Fijaros en la insulina, que en el año 2006 tenía un 5%, en el año 2022 tenía un 16%. Y si vemos un producto que tenga un margen similar en el año 2016, como puede ser Etanercept, 0,2, en el año 2022 tiene 65%. Igual número de competidores, o casi igual número de competidores, igual periodo de tiempo, 7 años, y como podemos ver, el margen de mejora de competencia o de margen de mercado del biosimilar ha sido mucho más amplio en un producto biosimilar hospitalario que un producto biosimilar de atención primaria. Y como podemos ver, lo rojo o marrón, que es un poco lo que demuestra baja competencia, está mucho más en oficina de farmacia que en el hospital. De hecho, cuando Carlos hizo la presentación, veis que los indicadores de Andalucía en atención primaria son distintos al hospital. Con lo cual tiene que ver un poco lo que comentaba, no podemos hacer políticas de biosimilares como si todos los biosimilares fueran iguales, sino posiblemente lo que hay que hacer es políticas biosimilares según el tipo de biosimilar que queremos marcar, ¿no? Y como hemos comentado anteriormente, podemos hablar de biosimilares, pero posiblemente hay que distinguir no solamente en atención primaria versus hospital, sino enfermedades crónicas versus enfermedades agudas. Porque también hemos encontrado diferencias. En agudas hospitalarias vemos que es el ámbito, oncología principalmente, donde la incorporación es mucho más rápida. Podemos discutir después en el debate por qué. Y en cambio, cuando estamos hablando de medicamentos que son crónicos y de receta, mirad que solamente el 18%. Vuelvo un poco a resaltar la idea, lo que tenemos que hacer es no solamente decir política de medicamentos biosimilares, sino política de medicamentos biosimilares de atención primaria para enfermos crónicos. Y eso seguramente, si lo hacemos así, y hacemos no solamente medicina personalizada, sino políticas personalizadas, seguramente estos datos mejorarán en los próximos años. Alguien me puede preguntar, seguramente preguntaré, oye, ¿por qué el pico ese que baja, ¿no? El pico este tiene que ver básicamente porque, como esto es una media de incorporación, en el momento que sale un nuevo producto, baja la media. Porque cuando sale un nuevo producto biosimilar, el primer año el biosimilar tiene muy poco y el original tiene mucho. Entonces, por eso podéis encontrar pico que tiene básicamente cuando sale un biosimilar. Ahí yo creo que fue cuando salió teriparetida, posiblemente, en 2018, posiblemente. Sale un biosimilar, es el primer año el original tiene muchos datos, mucho consumo, el biosimilar tiene muy poco y como hay muy pocos en atención primaria, baja mucho la media. De todas maneras, insisto, en el informe lo explicamos con detalle. Hasta ahora, y no quiero irme mucho con el tiempo para dejar más tiempo a Joaquín, no tengo que explicar la complejidad regional de este país, más me vale, pero podemos ver a la izquierda un documento que todos hemos visto anteriormente. Tenemos un plan de acción. ¿Qué es eso? Es un plan de acción que pretende que se actúe, pero a la derecha podéis ver un informe que hicieron en el 2020, Cohen y compañía, en el cual recopilaba el innumerable número de políticas farmacéuticas que se hacen a nivel autonómico. Con lo cual, por un lado tenemos las ideas y luego ejecutarlas. Está fuera de nuestro informe, lógicamente, evaluar las políticas. Posiblemente eso tendría que ser más con un futuro observatorio de medicamentos biosimilares que no vea solamente el consumo, sino que lo determina. Pero imaginaros que cuando eres un gobierno y tienes 8 políticas y aumentas el consumo de biosimilares un 10%, ¿a qué política se lo asumes? ¿A la de gate sharing o porque ha puesto prescripción? Es decir, en un mercado como el mercado de biosimilares, de competencia,
Cuando tienes muchas políticas y tienes pocos productos, la relación causa-efecto no la puedes ver, ¿vale? Y aquí lo podemos ver a la derecha. De hecho, en nuestro informe hemos dicho que hay muchas comunidades autónomas que tienen muchas políticas farmacéuticas y eso no se ha correspondido con una mejora en los productos similares. Si poner políticas no te garantiza resultados. Es cierto es que tienes que poner políticas para conseguir los datos que el plan de acción del ministerio dice. Y esta es la foto de España. Y volvemos un poco a ver las fotos. No quiero pasar una foto de un año concreto como ha ocurrido, sino empezamos una carrera y empezamos todos de cero. Y si empezáramos todos de cero, veremos que la evolución del consumo, aquí no, lógicamente, por el tema de la diferencia de población en Andalucía, en España, no hemos hecho el DED, sí hemos hecho el DHD, que es lo que hacemos, ajustamos por población, lógicamente, y vemos esta gran heterogeneidad entre las comunidades autónomas si todos empezamos de cero. ¿Vale? Como podemos ver, esto no es nuevo, pero podemos ver que realmente las distintas políticas que hemos visto anteriormente se traducen en distintos resultados. Voy a pasar esto. ¿Qué tenemos? Pues tenemos una foto en la cual, aprovecho que Carlos está aquí, en la cual Andalucía sube un puesto en el porcentaje de penetración de medicamentos biosimilares. Yo creo que, más allá de decir que alguien lo está haciendo bien o que está haciendo mal, yo creo que tiene que haber un tema de buenas prácticas, ¿no? La diferencia entre la comunidad autónoma que tiene más versus la que tiene menos es muy distante. Y yo creo que aquí hay un margen de mejora. Luego vamos a ver un poco si relacionamos esto con el gasto farmacéutico, que lo veremos, quiero anticipar un poco, y no se relaciona con el gasto farmacéutico, ¿vale? No quiere decir que el que más tenga biosimilares quiere decir que esté gastando mejor. Y voy a explicar por qué, me anticipo porque Carlos me está mirando. Tiene que ver con que actualmente los biosimilares es tan pequeño dentro del gasto farmacéutico. De hecho, para que lo pongamos en contexto, si recordamos el informe de García Goñi que decía que en todo entre el 2009 y el 2022 hemos ahorrado 5.000 millones de euros. Para que hagáis una idea, un país como España, Carlos, corrígeme siempre, creo que gasta 25.000 millones al año. Con lo cual, 5.000 millones en un periodo de 2009 a 2022, comparado con un año que gastamos 25 millones, no quiero decir que anecdótico, pero todavía es una muestra que tiene mucho mejora cuando dentro de 10 años hagamos otro informe. Carlos lo anticipó, lo estamos diciendo muy claramente. La política de medicamentos biosimilares tiene que ser totalmente distinta en atención primaria versus oficina de farmacia. Incluso los ganadores, perdedores, son distintos en atención primaria. Me da igual, de hecho, tendría que poner puesto A, B, C y D, me da igual la comunidad autónoma. Yo creo que lo más importante no es que esté el primero ni el último, lo que más importante es que la política de medicamentos biosimilares no tiene que ser igual atención primaria que hospitalaria. Y además incluso podéis ver que incluso las diferencias entre oficinas de farmacia son mucho más dispares que en hospitalario. Y fijaros, cuando cogemos esta gráfica, que es muy interesante, nos ponemos la media, podéis ver en azul, la línea azul es la media de atención primaria y la roja es la media de hospital. Podéis ver que realmente la media de atención primaria está condicionada por 3 comunidades autónomas que tienen un consumo muy alto, pero el resto, salvo una que está a la media, están por debajo de la media. En cambio, cuando cogemos la media hospitalaria, la mayoría y muy cerca están por la media y solamente 4 o 5 comunidades autónomas están por la media. Con lo cual, insisto, la hospitalaria es un mercado mucho más competitivo. También es cierto, Carlos lo explicó muy bien, se puede actuar de manera distinta que atención primaria, pero realmente si queremos hacer política de atención primaria y de medicamentos de atención primaria, realmente solamente hay 3 que realmente están superando la media. La pregunta clave, nos hacemos la pregunta, y aquí veo a Leticia que se hizo un trabajo grande con esta gráfica, es si hay una relación directa en consumo de presentaciones biosimilares y gasto farmacéutico. La respuesta es clara, es que no. ¿Vale? La respuesta es clara que no, básicamente porque no tenemos muestras suficientes. Pongo el ejemplo de Galicia, me gusta ponerlo, que es una de las comunidades autónomas que más gastan farmacéuticos, ¿vale? Cerca de 540 euros paciente año, pero al mismo tiempo es de las comunidades autónomas que tienen más consumo biosimilares. Esto no quiere decir que Jaime ha dicho que los biosimilares no ahorran. Lo que quiere decir es que no podemos pensar que el ahorro para el sistema sanitario en medicamentos solamente tiene que ir con biosimilares. Tiene que ir con genéricos, tiene que ir con acuerdos post-pago por resultados, tiene que ir con políticas de incentivos, etcétera, etcétera. Equivalentes terapéuticos, todas las que conocéis que están en los manuales. Biosimilares nos puede ayudar,
Pero no esperemos, y esto cambiará dentro de 10 años cuando tengamos un mercado donde los biosimilares sean mucho más amplios de los que tenemos actualmente. Actualmente no se puede concluir, y esto lo dice, que haya una relación directa entre menor gasto farmacéutico y menor consumo de biosimilares, o mayor consumo de biosimilares, como podéis ver el ejemplo de Galicia, es el paradigmático, lo veis aquí arriba, las comunidades autónomas que más gastan, y también, cerca de 540, y mayor tasa de penetración de biosimilares. Y cuando tenemos esta falta de relación, veréis que es un gráfico muy disperso. Nuestro estudio tenía otro objetivo, porque una idea importante es compararnos con nuestro entorno cercano, ver si Andalucía lo hace mejor que Asturias, Asturias versus Galicia, etcétera, etcétera. Pero nuestro estudio era un poco más ambicioso, iba con la idea esta de que hubiese, que vivimos en un mercado global, y para nosotros el mercado farmacéutico, por la libre circulación de mercancías, nuestro mercado global básicamente es Europa. Y queríamos extrapolar o comparar, mejor dicho, los datos de nuestro estudio con mercados similares al nuestro. Y cuando digo similares, no digo similares en políticas farmacéuticas. Me refiero a similares en que tuviera datos públicos. Y esto sorprende porque actualmente datos públicos que nos permitan comparar solamente tiene Portugal e Italia. Sí, a mí me hubiera comparado, claro, y cuando coges 3 países mediterráneos con unas políticas farmacéuticas muy similares, y no da tiempo a explicar cómo son las políticas farmacéuticas de Europa, del Mediterráneo versus del norte de Europa, pero a mí me gustaría haber comparado datos, y no los tienen públicos, Suecia, Noruega, Finlandia. Porque seguramente aquí, si un pagador dice, pues estoy igual que Italia y que Portugal, no me tengo que preocuparme. Y es lo que podemos hacer en países que tienen datos públicos. Porque insisto, y perdona que insista varias veces, pero es que no estamos haciendo extrapolación. Italia tiene todo el consumo público por regiones, público. Y Portugal tiene. España lo tenemos porque no lo facilita el ministerio, pero no está público. Pero no ha permitido compararlo. Y lo que sería factible, y posiblemente dentro de 10 años lo consigamos, que cuando otros países lo tengan público, nosotros podamos comparar. Actualmente, ¿qué podemos decir con respecto a Europa? Que en los países mediterráneos tenemos unas políticas muy similares. ¿Qué debemos decir? Que deberíamos compararnos con los primeros de clase. Para concluir, y aunque yo sea el moderador, me he pasado 3 minutos, termino muy rápido. El análisis de penetración nos muestra una situación muy heterogénea y no hemos encontrado ningún patrón de comportamiento, ni más tiempo del mercado, ni mayor número de biosimilares, etcétera. No se puede concluir esto, que haya patrón de comportamiento. Cada producto tiene sus características propias. Lo que sabemos es que hay que distinguir básicamente atención primaria versus hospitalaria. Por eso insisto que cuando hablamos de políticas biosimilares, y Carlos te referencia antes cuando hablas de los indicadores que se está haciendo bien, tenéis indicadores distintos, atención primaria versus hospitalario. Lógicamente, por el sistema de compra, los medicamentos, el mercado de medicamentos hospitalarios es mucho más competitivo, y es un poco el que hay que tener de referencia. Estamos muy temprano, pero lógicamente no existe una relación. Es decir, los medicamentos biosimilares producen ahorros, pero ese ahorro no se traduce básicamente en un menor gasto farmacéutico como gasto farmacéutico, porque es una partida mucho más grande. Que es decir, si cogemos el gasto de biosimilares con respecto a los biológicos, creo que al 8%, corrígeme, es una cantidad, diríamos, no tan importante como para afectar al gasto farmacéutico. Lo hemos visto en otras políticas. Nuestra complejidad regional hace que los resultados sean muy variables, con lo cual seguramente hay comunidades autónomas que tienen mucho margen de mejora. Hablamos antes del País Vasco, posiblemente hay que ver por qué el País Vasco tiene muy bajo su consumo de biosimilares y tiene que ver posiblemente como un sistema de compras. En Cano lo puedo explicar mejor. Y sin duda, si nos comparamos con el mercado de nuestro entorno, Italia y Portugal, los datos son muy similares, pero no tienen que ser nuestra referencia. Nuestros referentes tienen que ser países con resultados mucho mejor. Esto es lo que quería explicar hasta ahora. Digo, me he pasado 3 minutos. Pues muchas gracias por vuestra atención. Quizás Joaquín tiene una presentación después de mí de un tema muy distinto. Quizás os dejo 2 preguntas, una pregunta o 2. Si son muy complicadas, Leticia y Sandra la contestarán. Si son fáciles, la contestaré yo. Muchas gracias. Sí, hay una pregunta. Sí. Otra vez, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy buena la exposición y yo quisiera saber por qué si cuando el tema de la COVID, gracias a que se potenció desde Europa para el tema de que se
consiguiese vacunas contra la pandemia para que fueran todos a una como comunidad, ¿por qué en España no se hace algo similar para el tema ya no solamente de las enfermedades más prevalentes, sino también en el tema de enfermedades raras? Hay un montón de enfermedades raras, de enfermedades autoinmunes, de patologías en las que no se investiga, ya no solamente a nivel de investigación de encontrar la causa de esa enfermedad y luchar contra ella, ya no solo por el tema farmacológico, sino porque hay enfermedades en las que se mueren muy jóvenes y se mueren sin una esperanza. ¿No se podría hacer algo, si no a nivel nacional, pues por lo menos a nivel de la comunidad andaluza, aunando esas empresas que son las que investigan un fármaco como empresa original, sino también, puesto que hay un trabajo también muy importante, como nos lo ha explicado doña Encarnación, de los biosimilares, ir todo a una. Es decir, vale, yo no solamente vamos a estar haciendo biosimilares, vamos también a investigar juntos, que ellos sean una parte y nosotros seamos otra, quitando, pues por ejemplo, el tema de las reacciones adversas, de la alergia, de todo. Vale, intento responder primero y luego le paso el micrófono a Joaquín, que sabe responder. A ver, primero el tema. Es verdad que el ejemplo de Europa de compra centralizada de medicamentos, de vacunas, no se puede extrapolar. De hecho, te diría que Europa solamente ha comprado vacunas de manera centralizada, no ha hecho otra cosa. Y si vamos al detalle técnico, como digo yo, Europa no compró vacunas. La vacuna de AstraZeneca no fue una compra, fue una inversión. Déjame que me explique. Lo que hizo la Unión Europea es cuando estamos en pandemia, sacó un concurso público diciendo, de hecho se llama Advanced Commitment, APA, compra centralizada de advance, de antemano, diríamos, en el cual dijo, estoy dispuesto a dar 1.000 millones de euros a aquella empresa que esté investigando en una fase avanzada en ensayo clínico. Entonces nosotros no compramos la vacuna, invertimos en la vacuna, por eso la vacuna AstraZeneca concretamente fue más barata. Se sale de biosimilares, pero es la única vez en la historia que la Unión Europea ha comprado. Si estamos hablando de investigación, es distinto. Joaquín posiblemente me corrija. En investigación hay muchos fondos públicos para que la gente que quiera conseguir, y la industria farmacéutica que está por aquí, la Unión Europea de fondos. Joaquín. Sí, yo lo que iba a comentarte es que sí que hay iniciativas y de hecho en concreto en el campo de enfermedades raras. Está, por ejemplo, el CIBER de enfermedades raras, que es una red a nivel estatal que es bastante activa, pero de todas formas el hecho de que hayas hecho esa pregunta me lleva a plantearme que es que realmente, aunque se intenta hacer diseminación, claramente nos está llegando, porque esto es un plan, es una red nacional que tiene, esto se formó en 2011, es decir, que tiene ya unos añitos, tiene una década y pico. No, antes, en 2005, o sea que tiene casi 2 décadas. O sea que sí que se está haciendo, ¿eh? Sí, y no tiene que ver con biosimilares, porque los biosimilares, recordemos el elemento importante, y es que no tiene que ver con la investigación, sino tiene que ver cuando la patente expira de aquella innovación que lleva 10 años en el mercado. De hecho, el caso de eculizumab, que acabo de comentar en Encarna, es un medicamento para una enfermedad rara, hemoglobina paroxística nocturna, estilo grave, etcétera, etcétera, ya caduca la patente y creo que ya hay por lo menos un biosimilar. Con lo cual, no tiene que ver con biosimilares, pero realmente la Unión Europea no compra. De hecho, tampoco compró, porque no pagó. Es decir, pagaron los países. Hay que reconocer que ellos negociaron. Los países pagaron las vacunas. ¿Alguna otra pregunta? No sé si en el chat. Y como va un poco de tiempo y no quiero tener monopolio, nunca mejor dicho, cuando hablamos de patentes,